Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ICAMED para médicos de atención primaria, el curso de excelencia en atención cardiometabólica para médicos de atención primaria. Y bienvenidos a la temporada número 1, donde vamos a hablar de diabetes y riesgo cardiovascular. Y en este primer capítulo de la temporada 1, pues vamos a empezar abordando el tema del diagnóstico. Para mí es un placer tener como invitado a ICAMED para médicos de atención primaria a un excelente amigo, un excelente internista y endocrinólogo, el doctor Óscar Rosero. Óscar, bienvenido. Hola Gilberto, un saludo muy especial para ti, encantado de compartir contigo y con todos los que están viendo esta presentación el día o la noche de hoy y feliz de estar aquí compartiendo y charlando este tema tan interesante. Bueno, muy interesante porque verdaderamente vamos a abordar durante toda esta primera temporada de manera muy concreta algunos puntos importantes, en particular de la diabetes y su riesgo cardiovascular. Pero yo creo que para empezar hablando de la diabetes, Oscar, lo más importante es recordar los criterios diagnósticos. ¿Por qué no nos cuentas a todos cuáles son esos criterios que tenemos hoy en día aceptados para hacer el diagnóstico de diabetes y de prediabetes de una vez? Claro que sí, es muy importante. Entonces tenemos básicamente tres pruebas clínicas, pues la glicemia en ayunas, la glicemia postcarga y la hemoglobina glicosilada. Hablamos de diabetes cuando la glicemia en ayunas está por encima de 126 o cuando la glicemia postcarga está por encima de 200 o cuando la hemoglobina glicosilada está por encima de 6.5. Entonces, cuando tenemos estos valores, ya nos están diciendo que el paciente tiene la enfermedad, que tiene diabetes. Recuerden ustedes que siempre, en caso de que haya ausencia de sintomatología, habría que verificar con una segunda contramuestra en condiciones controladas. Pero hay veces que si tenemos dos de los tres, pues no vale la pena ponerse uno a repetir pruebas. Si tengo una glicemia en ayunas de más de 126, una hemoglobina glicosilada de más de 6.5, pues ya el paciente tiene el diagnóstico. No voy a esperar otra vez a repetirlo. Pero si me quedan dudas, puedo repetirlo y ojo siempre que el paciente no esté con síntomas realmente de descompensación porque no vale la pena esperar para iniciar tratamiento, desde luego. Listo. Y ese valor de glicemia en ayunas de 100 o de 110, en algunas ocasiones nos dicen que lo normal es por debajo de 100 y en otras incluso que por debajo de 110. ¿En qué vamos hoy en día con ese valor de glicemia en ayunas? Sí, ha ido evolucionando. Hablábamos de valor por debajo de 110 hasta hace, te calculo yo, como 10 años más o menos, pero ya luego se modificó y se puso el punto de corte de normalidad. Y ojo con esto, normalidad es una glicemia en ayunas por debajo de 100. Eso ya está establecido. Incluso si la población es más joven, deberíamos pensar mucho menos de 100 como criterio de normalidad. El término de 110 ya se dejó de usar, básicamente que se basa en estudios clínicos epidemiológicos que demuestran que por encima de 100 ya empieza a haber daño micro y macrovascular a largo plazo. Eso ya está clarísimo. Entonces, el punto de corte de normalidad para todos es 100 miligramos por decilitro. Ok, y hablemos un poquito de la prediabetes. ¿Sí existe la prediabetes, Oscar, o no? Es un término interesante y me parece que lo interesante es que nos pone en alerta, nos pone como, oiga, pilas, porque hay que hacer intervención ahora, porque si no el paciente va a avanzar hacia la diabetes. Lo claro es que la prediabetes también es considerado un factor de riesgo cardiovascular y está plenamente establecido. Prediabetes es una glicemia en ayunas entre 100 y 126. Prediabetes es una glicemia postprandial o postcarga entre 140 y 200. Y prediabetes es una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. Pero aquí quiero hacer una recomendación. Ojo con esto. Eh, Últimamente he visto sobreuso de la hemoglobina glicosilada en pacientes sin factores de riesgo asintomáticos, en donde aparece ligeramente alta o en rango de prediabetes y quedan los pacientes absolutamente estresados. No es una prueba que en un paciente asintomático sin factores de riesgo nos dé mucha validez, porque cuando uno verifica la glicemia está normal y todo lo demás está normal y son pacientes sin factores de riesgo, porque resulta que la hemoglobina glicosilada, el gol estándar pues es la cromatografía y muy pocos sitios lo hacen, incluso todavía hay algunos con técnicas obsoletas con unos reportes y unos rangos de variabilidad muy altos. Entonces seguirnos fijando mucho en la glicemia en ayunas, que es muy fácil de hacer en cualquier laboratorio. La glicemia postcarga son 75 gramos de glucosa y se mide a las 2 horas. Ojo con esto, a las 2 horas. Y la hemoglobina glicosilada, si tenemos un sitio confiable, sí, y si no, dejémosla ahí como para llenarnos de motivos, pero no como única prueba. Bueno, perfecto. Yo creo que tener otra vez consciente, tener claridad de cuáles son los criterios diagnósticos es supremamente importante y cuáles son esos pacientes donde nosotros deberíamos sospechar y aún estando asintomáticos buscar una glicemia pre. ¿Cuál sería ese paciente que tú recomendarías que le buscáramos el tamizaje de diabetes como tal?
Yo creo que indiscutiblemente el paciente con obesidad, alguna revisión hablábamos de que la obesidad impone un 200% de riesgo de tener diabetes, o sea, prácticamente esa lotería está 2 veces ganada. Pacientes con obesidad de edad media, hay que siempre estar pendiente porque si no hay prediabetes, si no hay diabetes, casi que apuesto mi casa a que hay resistencia a la insulina, porque la obesidad per se va a llevar resistencia a la insulina y es el primer paso antes de aparición de la enfermedad. Si a esa obesidad le sumo sedentarismo, ya estoy llevando un 60%. Y si le sumo historia familiar, ya tengo un 90%, o sea, ya lo tengo ganada. Obesidad, sedentarismo e historia familiar en primer grado de diabetes, indiscutiblemente hay que estudiarlo y estar controlándolo. Y más importante que controlarlo y darnos cuenta que está el azúcar alta es intervenirlo desde el punto de vista nutricional, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, y otra pregunta que siempre nos hacen con mucha frecuencia es, bueno, y la medición de la glicemia en ayunas y la glicemia 2 horas postcarga. Todavía hay muchos médicos que solicitan, vaya, hágase la glicemia en ayunas, desayune y a las 2 horas hágase una nueva medición de glucosa. ¿Cuál es la utilidad de ese examen y cuál es la utilidad verdaderamente de dar una carga de glucosa y repetir una glicemia 2 horas postcarga? Sí, el tema del desayuno es que no está estandarizado y entonces usted no sabe qué le van a dar de desayuno a ese paciente. Entonces algunos sitios dicen desayune con caldo, chocolate, huevos, pan y terminan una hiperglicemia a las salvajes. No está estandarizada la prueba. Se puede utilizar, por ejemplo, una glicemia al azar en cualquier momento mayor de 200 con síntomas de descompensación. Obviamente uno no necesita estar verificando. Pero la recomendación es la glicemia pre y postcarga. ¿Por qué postcarga 75 gramos? Porque ya está estandarizado, porque a partir de ahí es que vienen los estudios clínicos, porque es un valor exacto en lo que se da en la bebida, no hay rango de variación en que le puedan dar más o menos. Entonces, siempre la recomendación es glicemia pre y post. Y otra cosa importante, ya se abandonó el uso de la curva de glicemia para diagnóstico de diabetes. La curva de glicemia se utiliza para otras enfermedades como hipoglicemias, sospecha de insulinomas, pero no para diagnóstico de la diabetes. No es necesario sacrificar al paciente con esa chuzadera. Simplemente una glicemia pre y una glicemia postcarga, 75 gramos, que está estandarizado. Un diagnóstico post desayuno no es un diagnóstico confiable, no es recomendable, pero ojo, una glicemia al azar de más de 200 con síntomas, pues ahí sí hay que ponerle cuidado y hay que inmediatamente estudiar completamente ese paciente. Bueno, muchísimas gracias porque nos has recordado claramente los criterios diagnósticos, las pruebas que deberíamos realizar y el momento y la indicación clara para poderlo realizar. Tú hablaste de un tema supremamente interesante que se empieza a presentar desde la prediabetes y a la resistencia a la insulina. Y los invito porque en el próximo capítulo Oscar nos va a estar hablando en detalle de estas alteraciones metabólicas que se presentan en los pacientes con diabetes y con prediabetes, como tiene que ver especialmente la resistencia a la insulina. Muchísimas gracias y nos vemos en el capítulo número 2 de ICAMBET para médicos de atención primaria.